¿Qué tal, estimados estudiantes? Bueno, nuevamente juntos en esta oportunidad, clase número 6, para hablar del yo y su relación con la identidad. También vamos a hablar muy brevemente del proceso que nace en las creencias que el sujeto tiene, y esas creencias construyen representaciones y esas representaciones se vinculan con las actitudes. El yo es la sede de la identidad y es una instancia virtual que articula estos que hemos dado en denominar rasgos de la personalidad. Si tenemos una serie de conceptos que no son idénticos, pero están relacionados. La construcción de la personalidad a partir de la interacción de rasgos, la presencia en esos rasgos de una instancia virtual que los vincula, los dinamiza, la identidad que anida en el concepto de yo, el yo sería la sede de la identidad, también la percepción que los otros tienen de mí mismo, la relación entre el afuera y el adentro y la imagen que el yo percibe de sí mismo o self. Es decir, una serie de conceptos que giran en torno a la idea del yo, instancia virtual, que por supuesto no podemos encontrarla, pongamos comillas, en ningún nivel biológico, fisiológico. Es una denominación que le hemos dado a una función, y esa función está fuertemente relacionada con la relación entre la interioridad del sujeto y la exterioridad, es decir, es un articulador. Hay distintas aproximaciones al yo como concepto y a las funciones del yo. Las que vamos a abordar, porque no podemos abarcarlas todas, digamos, pero las dos que tienen mayor presencia son la psicodinámica, que está más vinculada quizá a la idea del psicoanálisis, y por otro lado la que está más relacionada con la psicología en general, o la psicología cognitiva, que es el concepto de yo como una instancia con una función de percepción de la realidad, de construcción de parte de esa realidad, porque ustedes saben que la realidad es en parte percibida y en parte reconstruida en ese momento mismo de la percepción. Acá tendríamos que decir, entre otras cosas, que la percepción puede definirse, la percepción de un hecho, de un objeto, la percepción de un sonido, de un estímulo, del otro, de una palabra, y puede definirse como la interpretación de la sensación. La sensación es a nivel biológico, es a nivel físico. Yo percibo calor, percibo frío, percibo un sonido, percibo luz, percibo algo. Ahora, en esa misma percepción está incluida la interpretación. Es más, la percepción es la interpretación que hace el sujeto de la sensación. Entonces, tenemos un estímulo y tenemos una recepción de ese estímulo. Ahora, en el ser humano esa recepción está filtrada por la interpretación que se hace, y a eso le llamamos percepción, ¿sí? Vamos a ver, ustedes están viendo ahí en pantalla algunas definiciones. El yo puede ser pensado como una instancia perceptual, acá está la palabra, sede de la identidad del sujeto. El yo surge como constancia de mismidad, por contraposición de lo que percibo como más allá de mis límites.
el yo tiene sus raíces en el cuerpo. Esto es interesante como concepto. En el caso concreto de la teoría psicoanalítica, por ejemplo, Freud pensaba que el yo primitivo era un yo corporal. Y esto porque es en la percepción del cuerpo propio que se construye la imagen de la mismidad. Y esto es así, incluso si lo abordamos desde el punto de vista evolutivo. Por ejemplo, se cree que el niño pequeño percibe lo displacentero como ajeno a él, como parte de un no yo. La paulatina integración de las partes, entre comillas, disgregadas del cuerpo, percibidas como disgregadas, justamente es una de las funciones de la construcción del yo. Porque habría, en ese caso, un cuerpo fragmentado primitivo. Desde esa visión psicodinámica, digamos, el niño todavía no tiene un esquema corporal propio. Estamos hablando del niño de meses. Y en la medida en que interactúa, acuérdense que este es el momento de la construcción del carácter también, esa interacción entre lo que percibe y la realidad percibida, se produce la construcción del esquema corporal, y sobre ese esquema corporal se termina de definir el yo. Es decir, que hay un soporte corporal primitivo sobre el que se construye el yo. Por eso nos percibimos como yo, inevitablemente vinculado a nuestro cuerpo, ¿sí? Y por otro lado, el yo es una instancia virtual tácita, es como un sujeto tácito. Alguien puede decir, subo la escalera. ¿Quién sube la escalera? Yo, pero no hace falta que lo diga. En el acto mismo, subo la escalera, estoy diciendo yo subo la escalera. Es decir, que cuando yo enuncio una acción, cuando yo me presento, desde mis rasgos de personalidad, me estoy presentando desde mi yo, ¿sí? Desde mi yo. El yo como concepto central que organiza los estímulos internos en interacción con los estímulos externos. Y ahí se produce ese fenómeno que en algún momento ustedes lo han visto quizá en otra asignatura o lo hemos hablado, que es el concepto de proyección e introyección. El yo se construye a partir de una dinámica psicológica donde el niño y el sujeto que va creciendo proyecta esos estímulos sobre los objetos externos y al mismo tiempo, para adaptarse a ellos, los debe incorporar. Este movimiento que estudió muy bien Jean Piaget desde el punto de vista de la psicología evolutiva, que se llama proceso de adaptación. Ese proceso de adaptación tiene dos fases que son dialécticas y simultáneas, que son el de acomodación y asimilación. En la medida en que yo asimilo el objeto, que va construyendo parte de mi yo, me voy acomodando a ese objeto para poder incorporarlo. Es decir, si yo, el ejemplo que se daba era el de la ingesta. Es decir, si yo estoy poniendo en mi boca un alimento con determinada forma, lo estoy asimilando, pero para poder asimilarlo debo acomodar el movimiento, mi boca, mi cavidad bucal, para poder contenerlo, según su forma, su tamaño. Bueno, este movimiento de asimilación-acomodación es lo que se conoce como adaptación a la realidad, al contexto. Y es en este proceso adaptativo que se construye el yo. Por eso decimos que en ese momento de construcción del yo se va definiendo el carácter, según cómo interactúe, según qué estrategias use el sujeto pequeño para construir su yo. No hay una intencionalidad. Cuando digo para construir su yo, el niño pequeño no tiene intencionalidad de construir. El niño pequeño por defecto construye su yo. En el momento en que interactúa con la madre, con el padre, con el contexto, con su perro, con sus hermanos, con sus objetos, va construyendo su yo. Ahora, la paradoja y lo maravilloso de esto es que en la medida que construye su yo, el yo se va reconociendo y va teniendo una visión de sí mismo y del espacio
que lo rodea diferente. Es decir, lo podemos pensar como alguien, es una metáfora, que camina en un lugar desconocido, pero completamente todavía no hay percepción de los objetos, porque hay una enorme niebla, una niebla profunda, donde yo voy viendo, percibiendo cosas, pero todavía no puedo entender lo que hay detrás de la niebla. En la medida en que voy caminando y me voy acercando, la niebla se va disipando y voy reconociendo cosas. Bueno, este es el proceso de construcción del yo. Es decir, primero no sé dónde estoy, después voy incorporando el ambiente y me doy cuenta que estoy dentro de un determinado ambiente. Ese determinado ambiente es, en definitiva, la forma que tiene el niño pequeño de diferenciar el afuera del adentro. Al principio el displacer es vivido como algo externo, no como algo propio. Hasta que me doy cuenta que ese displacer puede ser que me esté doliendo algo de mi cuerpo. Pero primero tengo que construir mi cuerpo, la representación de mi cuerpo. Es lo que se llama el esquema corporal, ¿sí? El yo surge como instancia y como constancia de mi unidad, por contraposición de lo que percibo en mis orígenes como más allá de mis límites. El yo tiene sus raíces en el cuerpo, decíamos. El niño pequeño, como decimos, al percibir el displacer lo percibe como un no yo. Esto nos lleva a pensar al yo, digamos, no como algo completo, sino como algo que para poder, digamos, complementarse y completarse, tiene que estar asociado a la idea del afuera. Es decir, vamos a ver cómo podemos definir esto. No podemos pensar el yo como una instancia autosuficiente, sino que siempre está en relación con el afuera, que es lo que de alguna forma le da sentido al yo. Esto es como el complemento de los roles. Si yo le digo que soy padre es porque evidentemente tiene que haber un hijo, si no, no puedo ser padre. Si digo que soy hijo es porque inevitablemente hay un padre, si no, no puedo ser un hijo. Bueno, el yo, para ser yo, implica un no yo, si no, no puede llamarse yo en ese sentido. Entonces, esa relación entre yo y no yo, entre lo interno y lo externo, es lo que llamamos sí mismo. Ese concepto de sí mismo, o self, implica la idea de que el yo se extiende a lo que percibe y a lo que llamamos campo psicológico, interactivo en torno al yo. El sí mismo es el yo más la imagen que el yo tiene de la relación con los otros y con los objetos. Repito, el sí mismo es el yo más la imagen que tiene de la relación con los otros y con los objetos. Bien, en ese sentido, este movimiento, digamos, de la construcción del yo es una construcción que va al mismo tiempo configurando la identidad del sujeto. Cuando digo yo mismo, yo no pienso, yo quiero. Y en este proceso de construcción del yo, que ha sido estudiado muy bien por un pediatra, un psicoanalista que se llamó René Spitz, que estudió justamente este proceso evolutivo que llevaba al niño pequeño a responder frente a los estímulos. Y en este proceso Spitz primero identificó un momento que llamó la respuesta sonriente. Esta respuesta sonriente que se daba alrededor de los 3 meses, esto va variando también en función de los contextos sociales y demás, pero más o menos se da en ese periodo, implicaba el reconocimiento del rostro del otro. El niño sonreía a la madre, sonreía
al rostro humano, es decir, diferenciaba cualquier otra percepción del rostro humano. Y luego, ya a los 7-8 meses, se producía lo que él llamaba la angustia del octavo mes. ¿Por qué la angustia del octavo mes? Porque tenía que ver básicamente con el proceso de diferenciación con el cuerpo del otro, con el cuerpo de la madre. Es decir, había un reconocimiento de su propia individualidad, de alguna forma. Y dentro de ese proceso aparece una función psicológica de enorme importancia, que es el no, es la negación. Cuando el niño dice no, ahí automáticamente hay una reafirmación de la identidad. No quiero. En ese sentido, Spee vinculaba el no, este movimiento como para apartarse del objeto, cuando la madre da de comer, el niño hace este movimiento, y decía, este movimiento, si bien es cierto que está vinculado con una reacción de alejamiento, es básicamente un movimiento que está directamente articulado a una respuesta intuitiva, una respuesta intuitiva. Y también aparecía el otro movimiento, este movimiento vertical, que es el movimiento del sí. Hay un texto de él que se llama El sí y el no, ¿sí? Y decía que el sí es básicamente una construcción cultural. En cambio, el no es una reacción que está sostenida de alguna forma en lo neurofisiológico, en lo biológico. Bueno, pero más allá de esto, cuando el niño se reconoce como un ser diferente y dice no, está reafirmando su identidad, el yo ya está construido de alguna manera. El rudimento del yo es el decir que no, la importancia del decir que no. Eso no quiere decir que haya un negativismo absoluto, pero cuando la madre observa que el niño dice que no, es porque hay un yo que se está construyendo o que ya está construido, básicamente. En ese proceso también, el niño en principio, cuando empieza a hablar, aprende a hablar, habla en tercera persona, en general, ¿no? No quiere, nene, ¿no? Hasta que finalmente dice, bueno, el nene se llama Carlitos, entonces hasta podemos decir, Carlitos no quiere, pero luego en algún momento dice, yo no quiero. Y cuando dice yo no quiero, está el yo absolutamente construido, básicamente construido. Bueno, digamos esto, el yo cumple de manera simultánea dos funciones. Cuando actúa para reducir conflictos y opera en la esfera del conflicto de personalidad, y cuando actúa para promover la adaptación y opera en la esfera libre de conflicto. Bueno, acá hay una cosa muy interesante. En principio, desde una perspectiva psicodinámica vinculada a la escuela psicoanalítica, se pensaba, de alguna forma, si bien es cierto que hay distintos momentos en la historia de los conceptos psicoanalíticos, ¿no? El concepto que está más ligado a lo que después, fuera del psicoanálisis, fue la investigación del yo, es el primer concepto del yo, de un joven Freud, llamémosle así, donde el yo es un yo corporal, surge vinculado al cuerpo, y cuya función es justamente el interpretar la realidad y el vincular al sujeto con la realidad. Y en ese sentido, también, en la esfera del yo, esto es un concepto abstracto, en la esfera del yo residen los mecanismos de defensa, los mecanismos, ¿se acuerdan cuando hablamos de los mecanismos de defensa? Que son aquellos que intentan controlar las pulsiones, las tensiones, los impulsos que son displacenteros, que pueden crear conflictos.
Entonces, desde esta perspectiva, el yo actúa intentando reducir los conflictos que provienen de los impulsos más profundos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de postergar una descarga, por ejemplo, que eso se va obteniendo en la medida que el yo es un yo adulto. El niño pequeño lo quiere todo ahora. El adulto posterga esa necesidad porque sabe que la satisfacción de postergarla va a ser mejor que poder hacerlo en forma inmediata, y eso puede traer un displacer. Entonces esa es la tolerancia a la frustración. Esa es una función propia del yo, es decir, la resistencia frente a lo displacentero, la tolerancia a la frustración, la interpretación de la realidad, el manejar los mecanismos de defensa. Un yo saludable y normal maneja mecanismos justamente adaptativos, funcionales, no neuróticos, no psicóticos, no psicopáticos, y es capaz de tolerar frustraciones. Si alguien le dice, no podés pasar porque esto es un lugar peligroso, el yo de un adulto reconoce la situación y acepta la imposibilidad. Un niño quizás se ponga a llorar porque se frustra, y un psicótico igual pasa, o un psicópata. Y un neurótico quizá entra en un conflicto porque quería, pero no soporta que alguien le diga que no, porque tiene un conflicto con la autoridad que viene de la infancia y no lo puede manejar. Bueno, estas son todas cuestiones que tienen que ver con las funciones del yo. Pero hay otra función muy importante que fue desarrollado por psicoanalistas, sobre todo de lo que se conoce como la escuela psicoanalítica adaptativa estadounidense, por ejemplo, Hartman, otros autores, que es la concepción de que, si bien es cierto que el yo en un comienzo puede tener esas funciones, o tiene esas funciones de regular conflictos, también tiene otras que son muy importantes, que es la esfera libre de conflictos, donde el yo promueve la adaptación y también el interés, lo proactivo. El yo no solamente está en función de reducir conflictos, por ejemplo, no conscientes, sino además es proactivo, es decir, tiene intereses propios. Voy a dar un ejemplo. Un médico le dice, mire, usted tendría que hacer ejercicio, póngase a correr, es importante para su salud que haga ejercicio. Bueno, en ese caso, esa conducta es una conducta sugerida, es una conducta reactiva a una situación para evitar, por ejemplo, una futura enfermedad o una disfunción física. Pero en un momento dado, el sujeto percibe placer en lo que hace, y entonces ya no necesita hacerlo como respuesta a una indicación, sino justamente porque percibe algo placentero, siente felicidad en hacerlo. Entonces el yo en ese sentido no es un yo reactivo cuya función es justamente obtener un determinado beneficio a partir de un hecho que fue sugerido desde afuera, sino que aparece un beneficio secundario. Ese beneficio secundario implica que el yo, además de estar haciendo algo por su salud, siente felicidad, le gusta lo que hace. Y finalmente, cuando ya no tiene que hacerlo más por el motivo por el cual inició esa actividad, lo sigue haciendo, pero ahora simplemente porque disfruta. Es decir, que el yo tiene una esfera libre de conflictos, no solamente es un yo que está al servicio de controlar y reducir tensiones o impulsos que pueden llegar a ser displacenteros para el sujeto, sino que va en busca de situaciones placenteras. Bien, y para concluir, en esta formulita que están viendo ahí, que dice conducta final, PA, PD, PE, bueno, esta ecuación, trata de explicar justamente cómo funciona el comportamiento a partir de las distintas instancias que entran en juego al momento de interpretar la realidad.
ahí ustedes pueden observar que PA condiciona a PD y PD condiciona a PE. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente la persona de necesidad, que es PA, que tiene que ver justamente con las necesidades globales del sujeto, que pueden ser físicas, físico-psicológicas y demás, están condicionando la acción de la personalidad. Y esa acción de la personalidad, a su vez, está condicionando al personaje social que el sujeto desempeña. ¿Sí? Fíjense que abajo está la situación. Esto está, digamos, en el denominador está la situación. La situación es al mismo tiempo objetiva y también subjetiva o subjetivada. Es cómo se percibe la situación objetiva. Y todo esto multiplicado por la función temporal. Es decir, ¿cuánto tiempo dura esto? ¿Es una situación contingente? ¿Es una situación permanente y demás? Esto da como resultado la interpretación de la conducta final. Es decir, que en cualquier conducta final se tiene que tener en cuenta las necesidades del sujeto básicas, la personalidad, el rol que está desempeñando en ese momento, al mismo tiempo la situación que redefine eso, no es lo mismo una situación que otra, y cómo percibe el sujeto esa situación, de qué manera lo percibe. Y todo esto multiplicado por si la situación es por única vez contingente o es una situación crónica, permanente. Todos estos elementos que vamos a ver más adelante nos explican el comportamiento final de un sujeto. Cuando uno dice, ¿por qué habrá actuado así? No entiendo, ¿por qué actuó así esa persona? Me sorprendió cómo actuó. Bueno, debemos tener en cuenta las necesidades, la personalidad, el personaje que está actuando, rol, la situación, la percepción de la situación, y si eso es una cuestión puntual o si ya venía esto mucho tiempo y fue la gota que rebalsó el vaso, ¿sí? Y finalmente, para terminar esta apretada síntesis, les voy a comentar en relación a la ecuación que hemos visto recién, cómo se construyen las actitudes, porque finalmente esa ecuación nos da como resultado un comportamiento, y ese comportamiento es siempre un comportamiento actitudinal. Es decir, yo tengo frente a una situación una determinada actitud, a favor, en contra, me alejo, me acerco, lo facilito, tengo una opinión, tengo un gesto, que puede ser una conducta, dentro de esa conducta puede ser simplemente más o menos emotiva, puede ser una acción, puede ser un pensamiento, puede ser una emoción, o las tres cosas juntas, desde luego. Bueno, este es un proceso que nace, justamente decíamos, persona de los intereses y las necesidades. Las necesidades son impostergables. Bueno, está el yo para decir, no, acá no. Es decir, hay necesidades que hay que satisfacerlas. Y además hay intereses que están vinculados a esas necesidades, que son necesidades no fisiológicas, no físicas, no biológicas, sino, por ejemplo, necesidades vinculadas a lo motivacional, a la identidad, a la cultura, a los intereses que tienen que ver con el sí mismo, con la identidad del sujeto. El sujeto que tiene un interés, por ejemplo, por cultivarse, por la música, por conocer, etcétera, etcétera. Este es el punto de partida, el proceso que lleva a actuar, justamente a crear una homeostasis, que quiere decir un equilibrio frente a la necesidad. Se rompe el equilibrio de tensiones y yo tengo que ir hacia la meta, satisfacer esa necesidad para bajar esas tensiones. Si tengo hambre tendré que ir a comer, si tengo una necesidad fisiológica tendré que ir justamente para satisfacer esa necesidad fisiológica. Pero puede tener una necesidad cultural, una necesidad espiritual, en el sentido de que necesito estar con otros, necesito que me reconozcan, necesito que me tengan en cuenta, que me quieran. Es decir, son todas necesidades vinculadas con intereses, ¿sí? Bien, esas necesidades y esos intereses tienen que ver con ideologías sociales, con la educación familiar, con la percepción significativa que uno tiene de las cosas.
con la interpretación de la realidad y con las ideologías personales, ¿sí? Al mismo tiempo, esto que he mencionado, finalmente da lugar a lo que se llaman creencias. ¿Las creencias qué son? Son sistemas integrados de percepción de las cosas que en principio no pueden ser refutadas. Si yo tengo una creencia religiosa determinada, la existencia de un ser superior, o la existencia de que el hombre es fundamentalmente bueno o que es malo, no importa, cualquier creencia, desde la más universal hasta la más pequeña, digamos, y cotidiana, las creencias tienen la característica de ser, rechazan cualquier cuestionamiento, en principio. Eso depende de muchos otros factores, de cierta flexibilidad del yo, etc. Pero en principio las creencias son refractarias a los hechos mismos. Si yo le muestro a una persona un determinado hecho para demostrar que esa creencia en realidad no tiene fundamento, lo primero que esa persona va a hacer es cuestionar mis fundamentos. Porque como las creencias están vinculadas a la identidad del yo, automáticamente el yo se siente agredido si yo le cuestiono esas creencias. Esto, cuando veamos el tema de las ideologías, van a ver cómo las ideologías son refractarias a los hechos. Uno puede decir, pero ¿no ves que es así? No importa, porque la ideología tiene más fuerza que el hecho mismo. Es la negación del hecho. No hay peor ciego que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. El proceso de enamoramiento, por ejemplo, en una pareja, ¿no?, entre dos personas, tiene que ver con esto, tiene que ver con la negación de la realidad, porque la creencia de que el otro es el ser maravilloso implica que no se ve ningún defecto, hasta que finalmente, cuando ese enamoramiento pasa la fase, empiezan a aparecer los defectos. ¿Cómo no lo vi antes? La ideología es el enamoramiento de la idea, el enamoramiento de una creencia, que puede ser política, cultural, religiosa, social, lo que ustedes quieran, y puede llegar a extremos de fanatismo tal que el sujeto llega a decir disparates en nombre de su creencia, en nombre de su ideología. Esas creencias finalmente condicionan valores. ¿Por qué? O construyen valores. Si yo creo que determinadas personas son malas no porque yo lo he verificado, sino por alguna característica diferente a la mía, y digo, eso es malo. Construyo valores sobre eso. Esto es malo, esto es bueno. Esas creencias que construyen valores, a su vez, generan representaciones. Yo me represento a esa persona, a partir de que le atribuyo un determinado valor, y a partir de que ese valor está vinculado a la creencia, la represento de una determinada manera y la veo de una determinada manera. Ustedes saben que en general no se percibe todo, se percibe una parte de la realidad, y es la parte que yo estoy queriendo ver. Es decir, no se ve cualquier cosa, se ve lo que estoy buscando ver. Esto es lo que los sociólogos llaman sesgo de disponibilidad y sesgo de confirmación. De todo yo voy a ver lo que me interesa ver, porque está ahí disponible para confirmar. Ah, ¿ves? Si esa persona es muy egoísta. Por ahí no tengo un elemento cierto, pero tengo un prejuicio sobre esa persona. Y de pronto, dentro de eso veo una determinada cosa, algún sesgo de conducta, que puede ser aislado y puede ser compartido con otros, pero esa es la disponibilidad. Digo, ahí está. ¿Ves? Con eso yo confirmo lo que pienso. ¿Ves? Ahí está. Y el otro que está al lado mío, que no tiene esa percepción del sujeto, dice, pero no, esto en realidad no confirma nada. Si yo lo conozco a esta persona, y es una persona completamente generosa. ¿Por qué? No, pero ¿ves que hizo eso? Es decir, está el prejuicio
juego. Esas representaciones generan actitudes. Las actitudes, lo que vemos de las actitudes es la fase final de la actitud, la acción, pero la actitud tiene todo un proceso anterior que tiene que ver con el pensamiento, la creencia y demás. Es decir, cuando vemos que una persona actúa de determinada manera, esto tiene una historia que nació de sus intereses, construyó creencias, las creencias valores, los valores representaciones y las representaciones finalmente las actitudes, ¿sí? Esas actitudes entonces son tendencias por un lado y son observables por el otro. La tendencia, como ven ahí ustedes, es el pensamiento orientado, la disposición a la acción, y los observables es la acción concreta. Entonces, si yo veo que una persona es etnofóbica, es lo que comúnmente se llama discriminación racial, mal llamada racial, en todo caso étnica, de una persona, o su creencia religiosa, etcétera, etcétera, bueno, voy a ver un rechazo, pero eso no es que se le ocurrió ahora, hay una predisposición que lleva a eso. Entonces, si relacionamos este cuadro que va de intereses a las actitudes, intereses y necesidades a las actitudes, y lo relacionamos nuevamente con lo que vimos recién, sobre esta ecuación, lo que se llama conducta final, tenemos que la conducta final, que es justamente las actitudes, deviene de la persona con todas sus intereses y necesidades, la personalidad que está construida en base a esos intereses y necesidades, pero también en base a las creencias, y también en base a las representaciones, y en función del condicionamiento del personaje. Por ejemplo, ese sujeto en ese momento tiene un rol de contralor, está controlando, controla a ver si alguien tiene un pase o no, tiene una constancia, etcétera. ¿Cómo va a actuar? Y por ahí esas actitudes que tienen que ver con ciertos prejuicios se va a comportar de manera distinta con una mujer que con un hombre, con un adolescente, con alguien que tiene una determinada cultura sobre otra cultura, que pertenece a una colectividad que no a otra, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, el tema del tiempo tiene que ver con todo un contexto temporal, con toda una historia, y con la situación concreta, que puede ser percibida por el sujeto como algo peligroso o no. Esto lo vemos ahora, últimamente, con todo el tema de la crisis, el tema de la pandemia y demás, saca lo mejor y lo peor de las personas. Hay personas que son responsables y tolerantes, y otras que son personas irresponsables, y otras que son personas que surgen una actitud persecutoria, el miedo las hace actuar de tal manera de discriminar al otro, de denunciarlo, etcétera, cuando quizá no haya ningún fundamento para hacerlo. Es decir, de pronto aparecen actitudes producto de tendencias, de creencias que no estaban presentes en ese momento, pero la situación crítica sacó eso, justamente, como decimos, las crisis hacen que los mejores y los peores valores de las personas aparezcan. Bien, con esto damos por finalizado entonces esta clase. Gracias, y como siempre les digo, tenemos en disponibilidad el chat de WhatsApp.